Televisa presenta. As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been Hey, hey, hola, hola, ¿cómo están? ¿Nos reconocen? Pues sí, somos los ilustrados del siglo XVIII. Dejando las bromas, el día de hoy veremos muchos temas de suma importancia. Pero no hablaremos nosotros exactamente, sino que les dejaremos con alguien muy conocido. Hola, amiguitos, ¿me reconocen? Soy yo, Retol, a su servicio. Aunque no les enseñaré a ser inmortales, sí a estudiar para que no jalen sus bimestres. Por eso, amiguitos, veremos Europa y su evolución. Muy bien, amiguitos, es hora de comenzar. Presten mucha atención. Durante años, Europa estuvo regida por el antiguo régimen. Pero, ¿qué fue realmente el antiguo régimen? El antiguo régimen fue un sistema social, político y económico profundamente jerarquizado que parecía inamovible. Esta estructura se sostenía sobre la división de la sociedad en tres estamentos. Los privilegiados, la nobleza, compuesta por la alta nobleza, duques, condes, marqueses con grandes tierras y acceso directo al poder real. Ahora, la baja nobleza, compuesta por hidalgos o pequeños nobles rurales, con menos recursos pero aún con prestigio y exenciones fiscales. Ahora, amiguitos, continuamos con el clero, que se dividía en el alto clero, obispos, cardenales y abades que controlaban grandes riquezas y tierras. Y ahora, el bajo clero, formado por curas, monjes y frailes más cercanos al pueblo, muchos de los cuales vivían en condiciones humildes, aunque seguían teniendo ciertos privilegios. En el tercer estado, el pueblo, la burguesía ocupaba la parte alta, con riqueza pero sin poder político. Pero más abajo estaban artesanos, obreros y campesinos cargados de deudas e impuestos. En la base, mendigos y marginados vivían sin tierras ni trabajos estables. Ahora en valores faltó la igualdad, ya que la sociedad estaba dividida en estamentos con privilegios heredados. Nobleza y clero gozaban de ventajas, mientras el pueblo carecía de derechos. También careció la libertad, ya que los campesinos estaban sometidos a cargas impuestas y la burguesía no tenía libertad económica ni política. Y por último, carecía de justicia social, porque el sistema beneficiaba a una minoría, mientras el pueblo cargaba con impuestos y vivía sin oportunidades ni equidad. Bien, amiguitos, continuemos ahora con el absolutismo. En primer lugar, ¿qué es el absolutismo? Bueno, es un modelo de gobierno que se desarrolló principalmente en Francia durante los siglos XVI y XVII y se caracterizó por centralizar los tres poderes en el rey. Esto estaba justificado porque se consideraba al rey como alguien elegido por Dios. Aparte de eso, también tenía a su disposición un ejército permanente. Por otro lado, otras características son la supresión y el control de los parlamentos, autoridades religiosas y la nobleza. Además, la burguesía no podía participar en la política. Pasamos con los fundamentos teóricos. Este modelo de gobierno fue justificado por pensadores de la época como Jacques Bossuet. Defendía que el rey era representante de Dios, encarnación de la ley. Thomas Hobbes afirmaba que todos los hombres son iguales y tienen los mismos fines, pero al buscarlos simultáneamente se convierten en enemigos. Por eso, para vivir en sociedad debían ceder parte de sus derechos y tener un poder fuerte que mantuviera la paz entre las personas.
Seguimos con los reyes más representativos de este modelo de gobierno. Richelieu asesoró a Luis XIII en 1614 como su primer ministro y buscó afianzar la autoridad real, sometiendo a la nobleza, neutralizando a los protestantes y fortaleciendo el poder militar. Luis XIV, el Rey Sol, cuando asumió poder en 1661, no eligió primer ministro. Tuvo el gobierno más largo de Francia y construyó el Palacio de Versalles en 1668 para controlar a la nobleza. La Ilustración fue un movimiento del siglo XVIII que promovió el uso de la razón, la ciencia y el conocimiento para mejorar la sociedad, cuestionando la monarquía y la iglesia. Las causas de la Ilustración fueron los avances tecnológicos, la crisis del antiguo régimen y la revolución del pensamiento, que impulsaron una nueva visión del mundo. Ahora, amiguitos, veamos las ideas principales fueron la defensa de la libertad de pensamiento, la igualdad, los derechos humanos y la crítica al poder absoluto y a la iglesia. Finalmente, las ideas ilustradas se difundieron por la imprenta, libros, la enciclopedia y los salones ilustrados, donde se debatía y compartía el conocimiento. Los dos valores más importantes de la Ilustración fueron la razón y la libertad. La razón se valoraba como el medio para entender y transformar el mundo, cuestionando la religión y la autoridad. La libertad defendía los derechos individuales, como pensar, opinar y creer libremente, y fue base para cambios políticos y sociales. Las revoluciones inglesas fueron una serie de conflictos políticos y sociales ocurridos en el siglo XVII que llevaron al fin del absolutismo en Inglaterra. Entre las principales causas estuvieron el intento de los reyes Estuardo, especialmente Carlos I, de gobernar sin el parlamento, los conflictos religiosos y las tensiones económicas. Ahora, amiguitos, veremos las etapas más importantes. En primer lugar, la República de Cromwell, que duró hasta 1660, cuando se restauró la monarquía con Carlos II. Finalmente, en la Revolución Gloriosa, 1688, se derrocó al rey Jacobo II sin derramamiento de sangre y se instauró una monarquía parlamentaria con Guillermo y María, quienes aceptaron el Bill of Rights. En las revoluciones inglesas, los dos valores más importantes fueron la libertad, entendida como el derecho del pueblo a expresarse y participar en el gobierno. Ahora, la limitación del poder absoluto, que buscaba controlar la autoridad del rey mediante un parlamento y leyes que protegieran los derechos ciudadanos. El despotismo ilustrado fue una forma de gobierno del siglo XVIII en la que los monarcas adoptaron algunas ideas de la Ilustración, como la educación, el progreso y el bienestar del pueblo, pero sin renunciar a su poder absoluto. Estos reyes, conocidos como déspotas ilustrados, impulsaron reformas para modernizar sus estados, pero lo hicieron de manera autoritaria, sin permitir la participación política de los ciudadanos. Su lema característico era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Justicia. Gozaban de privilegios injustificados frente al resto. Humildad. Vivían con lujos y desprecio por el pueblo. Empatía. Muchas veces solo buscaban conservar sus beneficios sin atender al pueblo. Tolerancia. Imponían una única visión religiosa. Igualdad. Mantenían su poder por encima del pueblo. Libertad. No podían participar en decisiones políticas. Dignidad. Eran tratados como inferiores y sin derechos reales. Equidad. Sufrían explotación y carecían de protección. Bueno, amiguitos, hasta aquí lo aprendido. Recuerden, para ser realmente inmortales, deben aprender a usar Canva y hacer su documental con una semana de anticipación. No el último día. Luego de haber visto estos temas dentro de nuestro documental, llegamos nosotros, los grandes ilustrados, a la siguiente conclusión. A lo largo de la etapa del absolutismo, el antiguo régimen, la Ilustración, las revoluciones inglesas, el despotismo ilustrado y aún mucho más dentro de Europa del siglo XVII al siglo XVIII, los valores que dominaron la sociedad no fueron la igualdad, la libertad ni la justicia, sino el privilegio, la obediencia y la tradición impuesta. El poder se concentraba en manos de unos pocos,
mientras la mayoría vivía sin voz ni derechos. Esta realidad nos invita a reflexionar sobre la importancia de construir una sociedad más justa, donde los valores fundamentales no sean un privilegio de algunos, sino un derecho para todos, porque solo cuando una sociedad valora la dignidad humana por encima del poder, es capaz de avanzar verdaderamente. Muchas gracias. Avi, ¿qué opinas sobre lo que hizo Francesco? En efecto, somos los grandes ilustrados.